final, si ustedes llegan hasta el final, ahí está el canal Control Automático de Educación. Y los primeros videos son estos tres que realmente están muy bien explicados. La clase anterior hemos visto este control proporcional. Lo vamos a ver de nuevo porque está muy bueno. PDFs, profe. ¿Cómo? Ahí hay un archivo PDF, en realidad. Ahí hay un link para entrar a la página específica, esta de control automático, específica de control realimentado. Y aquí está también el link para ver el control proporcional. Haciendo un rápido repaso, aquí lo que hacen es estudiar el control, que en este caso pone un control proporcional del controlador para controlar el nivel de un tanque. Entonces está el sensor, donde se tiene la información del nivel, se lo compara con la referencia, que es el set point. Entonces el controlador, en función de esos dos valores, la referencia y la medición, abre una válvula que es de entrada de agua. Hay otra válvula de salida de agua. Esto sería una perturbación al sistema y hace el modelado. Aquí considera que el tanque tiene una respuesta de primer orden. Muy probablemente esa respuesta sea una aproximación a la respuesta real que tiene, pero es buena, entonces se la usa. Y aquí se veía que con un control proporcional solamente no es posible. Acá está el control, el esquema general de un controlador PID. Acá por esta rama va el control proporcional, que nosotros le habíamos llamado KP. Pero cuando cambia, saca factor común ese KP, después le llama KC. Y acá tiene una rama que es el control integrativo, que en realidad tiene una constante de proporcionalidad, que si vos la vinculás con KP, se transforma en un TI, un tiempo integral. Y esta componente, también acá aparece un TD, un tiempo derivativo, que es una combinación entre la constante KD, que es la proporción de control derivativo que se pone, que tiene en cuenta también este K sub C. En particular, el control proporcional hace todo este modelado y llega, aquí define la banda proporcional, también, que es un concepto muy interesante. La banda proporcional es inversamente proporcional al Kp. Si vos tenés alto Kp, esta recta tiene mucha pendiente, entonces la banda proporcional, o sea, la capacidad que tiene el controlador de controlar, es poca. Lo bueno es que tenga una banda proporcional más grande. Eso indica que el Kp tiene que ser más chico. Entonces, por un lado, el Kp es conveniente que sea grande y por otro lado, el Kp es conveniente que sea chico. Entonces hay que llegar a una relación de compromiso ahí. El problema que tiene el controlador, ahí está, ve una banda proporcional más chica con un Kp más grande. El problema aquí es que se producen muchas oscilaciones. A la válvula se la está abriendo y cerrando muchas veces en poco tiempo. Después hace un estudio del error en estado estacionario y se llega a la conclusión de que para que entre entrada escalón se elimine el error de estado estacionario, hay que ponerle
un bias que le llaman, offset, les llaman algunos libros, y meterle ese bias significa correrla a esta recta hacia la izquierda, digamos, lo cual te trae por un lado el beneficio de que se elimina el error en estado estacionario, pero por otro lado la banda proporcional disminuye, o sea que tenés menos posibilidad, menos rango de control. Ese es uno de los defectos. El otro defecto que tiene es que el valor que vos le tenés que poner al bias depende de qué valor le pones a la referencia. Acá con una referencia igual a 1 tendrá el bias un determinado valor, pero si el paso no es de 1 sino es de 0,5, o sea la mitad, ese bias ya no anda. O si el paso en vez de ser 1 es 1,2 o 2 o 5, este bias tampoco ya no va. Está bueno el ejemplo, cómo lo modeliza, porque aquí considera el valor de la constante del control proporcional. Acá está con un valor 1. Acá con el bias, para demostrar que con un determinado valor del bias se elimina el error en estado estacionario antes de entrada de escalón. Y por otro lado, se considera una perturbación externa en un determinado momento, o sea que este paso y este paso no entran los dos en el mismo momento. Y este 0,45 es una suposición de la apertura que tiene la válvula. Después otra cuestión muy interesante que tiene es que con este modelo vos podés ver cuánto vale la entrada de escalón. Acá tenemos un osciloscopio. Y también podés ver cuánto vale la salida. Entonces ahí vas a ver cuánto vale el error. Por otro lado, y con otro osciloscopio, ven cuánto vale la acción de control. O sea, lo que va a entrar a la válvula. Esa acción de control no tiene que ser muy agresiva, tampoco con ruido, porque esa es otra de las contras que tiene este control proporcional. No hay que subirlo mucho, porque si vos subís mucho amplifica la señal de error, pero también amplifica el ruido. Todas esas cositas las explica en el video. A nosotros nos faltaba ver la última parte. Esta es una puerta de entrada. Que era la simulación con Simulink. Ahí está Janine. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy continuamos con nuestro curso de control realimentado. Vamos a empezar una trilogía de videos, es decir, vamos a hacer 3 videos explicando cómo es que funciona el controlador PID, aquel controlador que es tan famoso, tan común en todas las industrias. Entonces, el primer video, vamos a explicar qué es lo que hace la acción proporcional del controlador, cómo funciona el controlador proporcional. Espero que el video que vamos a ver les guste. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Entonces, inicialmente, pues, la base de estos 3 videos pues, va a ser nuestro controlador PID, que generalmente pues, ya hemos venido trabajando con este controlador en la página, donde su estructura o su lazo cerrado pues, lo vemos aquí en pantalla. Simplemente tenemos la ecuación de nuestro controlador PID. Esta es la ecuación clásica que encontramos en la literatura, donde tenemos una ganancia proporcional Kc, que la vemos aquí, y la ganancia proporcional pues entonces va a multiplicar las 3 parcelas del controlador, la parcela integral, que es esta del medio, y la parcela derivativa, que es la parcela ya que va. Las 3 parcelas entonces son sumadas para formar nuestra acción de control que va hacia el proceso. El video del día de hoy únicamente nos vamos a enfocar en la primera parcela, en la parcela proporcional. Vamos a ver para qué sirve y cómo es que esta parcela afecta la evolución dinámica de mi proceso. Entonces, para poder entender la aplicación de un controlador proporcional,
vamos a tomar como base de ejemplo un proceso de nivel de un tanque, que lo tenemos aquí. Simplemente es un tanque abierto que ya hicimos el modelado incluso de este sistema en otro video, donde tenemos una válvula de entrada que será mi válvula de control. Esta válvula pues entonces tendrá una abertura de entrada de 0 a 100% o de 0 a 1. Tiene una válvula de salida, que es una válvula manual. Esta válvula de salida será mi perturbación, ella se mantendrá con una abertura fija, es decir, que por aquí saldrá siempre un fluido constante, y que si yo manipulo entonces esta válvula, quiere decir que estoy inyectando una perturbación en el tanque. Y el tanque pues va a tener un sensor de nivel. Ese sensor de nivel pues le va a informar al controlador, en este caso pues vamos a hacer un controlador proporcional. El controlador recibe el set point y manda la señal para un convertidor de corriente a presión que me activa o me acciona mi válvula de control, que es el elemento final de control, para bien sea aumentar o disminuir el nivel en el interior del tanque. Entonces aquí tenemos el lazo cerrado de este sistema, donde mi proceso pues es todo el tanque. El controlador es este que tenemos aquí. La salida YDT es simplemente la señal que nos está dando el sensor de nivel. Tenemos la referencia que le estamos inyectando al controlador aquí en el set point, y la diferencia entre el set point y la salida pues me va a dar un error. Ese error representa al controlador para poder actuar con la acción de control U, que es la que sale aquí hacia la válvula, sobre mi proceso. Entonces inicialmente vamos a suponer que nuestro controlador únicamente tiene la ganancia proporcional, es un controlador P. Si vemos entonces el controlador P, pues la acción de control de un controlador proporcional es simplemente la ganancia KP, que la vemos aquí, que multiplica el error. Esa entonces sería la señal de salida de mi controlador que va hacia el proceso. Si vemos, ya lo dije, el error es simplemente la diferencia entre la referencia y la salida, o sea, la diferencia que hay entre lo que estoy midiendo en el tanque con relación al set point que yo le ingresé al controlador. Si lo expresamos en las variables que tenemos aquí en el tanque, simplemente la acción de control sería la abertura de esta válvula es igual a la ganancia que yo le voy a colocar a mi controlador proporcional, que multiplica a la altura de referencia, que es el set point, es cuánta altura yo deseo obtener en este tanque, menos la altura actual. La altura actual es el nivel actual del tanque, que me lo está informando este sensor de nivel. Entonces aquí tenemos la ley de control del control proporcional. Si el error es muy grande, es decir que la señal de salida, pues el tanque está muy bajo, entonces quiere decir que la diferencia entre la referencia y la salida es muy grande, o sea, tengo mucho error. Eso implica que la señal de control va a ser muy grande, porque si vemos que si esta señal de error es grande, multiplicado por una constante proporcional, pues me va a dar un número grande. Y eso implica que el controlador va a mandar a abrir casi que toda la válvula, va a hacer que esta válvula se abra mucho, por causa de que el error está muy grande, es decir, por causa que el nivel está muy bajo en el tanque. Por el contrario, si este error es pequeño, es decir, si el nivel ya está muy cerca a la referencia, entonces quiere decir que mi acción de control también será pequeña, porque si este error es pequeño, entonces la abertura de la válvula también será pequeña, entonces la válvula comenzará a cerrarse gradualmente cada vez que el error comience a disminuir. Con esto entonces podemos entender cómo es que va funcionando el control proporcional. Para entender entonces cómo funciona el control proporcional, podemos hacer un gráfico entre la abertura de la válvula con relación al error. Aquí vemos entonces este gráfico que nos indica que si el error es muy próximo de 0, aquí en el eje X, si el error es muy próximo de 0, entonces la abertura de la válvula tiene que estar casi cerrada. Por el contrario, si el error es muy grande, o sea, más por aquí en el X, si el error es muy grande, quiere decir que la válvula se debe abrir bastante, casi que en su 100%. Vemos que el control proporcional es una ecuación lineal que pasa por el origen, solo que nosotros sabemos que nosotros tenemos un elemento final de control, que en este caso es una válvula que va de 0 a 100, entonces por eso no seguimos hacia el infinito, sino que simplemente aquí saturamos en el 100% y saturamos en el 0%. A partir de este gráfico sale un concepto muy importante que se conoce como la banda proporcional. La banda proporcional es esta que tenemos aquí, es decir, cuánta acción tengo yo con mi controlador proporcional para influir en mi proceso. Esta banda proporcional se conoce simplemente como el 100% sobre la ganancia KP. Entonces vemos que la banda proporcional es inversamente proporcional a la ganancia proporcional del controlador. Esta rampa que vemos aquí tiene una pendiente KP, es decir que KP es el que me define la pendiente de la rampa. Y como ya dijimos que es inversamente proporcional, podemos ver que si aumentamos KP, nuestra banda proporcional irá a disminuir. ¿Qué pasa cuando disminuye? Simplemente que cuando empieza a haber un pequeño error, vemos que el error comienza a aumentar y eso va a provocar que la válvula rápidamente, vemos, por ejemplo, el error está aquí en esta parte, entonces rápidamente la válvula se abre muy rápido. Entonces va a hacer que nuestro proceso tenga una banda proporcional pequeña. También vemos que en la banda proporcional es la región donde yo tengo control. Cuando, por ejemplo, la válvula está totalmente abierta, ya la válvula no tiene nada más que hacer, sino que simplemente quedarse abierta, pues entramos a una región, no tenemos control, porque ya no tenemos más acción, no tenemos más energía que inyectarle al proceso. Eso es lo máximo que podemos hacer. Entonces nos quedamos en una región sin control. El caso contrario, si disminuimos la ganancia proporcional del controlador, pues vamos a notar que vamos a tener una banda proporcional mucho más grande. Quiere decir que nuestro controlador será mucho más conservador, porque a medida que va aumentando el error, pues él comienza a aumentar, a abrir paulatinamente la válvula de control. Esto entonces lo analizaremos en detalle en el ejemplo de implementación. Volviendo entonces a nuestro control proporcional del tanque, si ya involucramos entonces también la perturbación, que es la válvula de salida del tanque, si modelamos nuestro proceso, que es el tanque, este tanque puede ser modelado tranquilamente como un sistema de primer orden, yo puedo obtener cuánto está la salida de mi proceso, la YDT. La salida de mi proceso es simplemente la altura del tanque, entonces yo puedo decir que mi YDT, que es la salida del proceso, es simplemente H. H es la altura de ese tanque. La altura de ese tanque viene dado por la función de transferencia del proceso de primer orden, que es el tanque, multiplicado por la entrada. En este caso, la entrada es la abertura de la válvula, menos la función de transferencia, que sería la ganancia de la perturbación. Aquí sería entonces la ganancia que tiene la abertura de salida por la dinámica pues de la perturbación de salida, que multiplica la abertura de esa válvula. Nuevamente este modelo matemático hace alusión a este tanque que tenemos aquí, y eso ya lo vimos en otro video. Aquí el objetivo es entender qué me hace este controlador proporcional dentro de la malla de control. Entonces aquí tenemos nuestro proceso P, que es este aquí, esta función de transferencia, y esta otra función de transferencia sería la función de transferencia de la perturbación Q. Ahora nuestra función de transferencia con relación a la referencia para la salida es simplemente, la voy a llamar como T, simplemente es el lazo directo, que es el controlador por el proceso, dividido 1 más el controlador por el proceso.
Si nosotros consideramos que este sistema pues ya está en un estado estacionario, es decir, que ya el nivel dentro del tanque pues ya se mantiene estático en un nivel fijo, pues al final de cuentas aquí nuestro proceso, que viene representado por esta función de transferencia, punto 275. Perdón. Skip ofrece el mejor cuidado para las prendas, por eso es recomendado por las mejores marcas de ropa. Perdón. 0.275. Entonces, del vías estacionario. Entonces vemos que la función de transferencia en lazo cerrado, que es todo esto en el estado estacionario, simplemente es mi controlador KP, que vemos aquí, por el proceso, pero en el estado estacionario el proceso únicamente es la ganancia, entonces es solo la ganancia sobre 1 más KP por K. Entonces aquí hemos llegado a la función de transferencia en lazo cerrado en el estado estacionario. Teniendo esta función podemos determinar si este controlador proporcional efectivamente es capaz de llegar a la referencia. ¿Será que un control proporcional consigue llegar a la referencia? Esa es la gran pregunta. Para poder llegar a la referencia, lo que vamos a colocar aquí en la referencia pues tiene que ser igual a lo que hay aquí en la salida. Es decir, si colocamos una referencia de 1, pues aquí en la salida o en el nivel pues tiene que haber un nivel de 1. Entonces para lograr eso, pues todo lo que hay aquí adentro de este cuadro verde, pues tiene que ser aproximadamente 1. Esta función de transferencia en lazo cerrado en el estado estacionario, pues tiene que ser aproximadamente 1 para yo conseguir seguir una referencia. Pero si notamos aquí en el denominador, pues tenemos casi que el mismo término que el numerador, pero le estamos sumando un 1. Si vemos como le estamos sumando un 1, entonces básicamente nosotros no vamos a conseguir hacer que esto pues se aproxime a 1, que sea igual a 1, entonces este controlador no es capaz de seguir la referencia. Pero bueno, nosotros podríamos pensar en aumentar mucho esta ganancia KP, poner una ganancia proporcional bien grande que tienda a infinito, o sea una ganancia proporcional bien alta, y con esto pues vamos a hacer que como este término va a ser tan alto, este 1 se va a despreciar. Entonces si despreciamos ese 1, pues efectivamente nuestra función de transferencia en lazo cerrado pues va a tender a 1. No va a ser perfectamente 1, pero sí se va a acercar muchísimo a 1. Y entonces quiere decir que este control proporcional va a conseguir acercarse muchísimo a mi referencia. Solo que vamos a ver más adelante que no es adecuado aplicarlo en el proceso, no es adecuado aumentar mucho la ganancia de este controlador. Notemos una cosa, que si la salida de nuestro proceso, en este caso el nivel, es igual a la referencia, pues el error va a ser 0, es lógico, porque si el error es la diferencia entre la referencia y la salida, y si la salida ya llegó a la referencia, entonces vemos este error es 0. ¿Y qué pasa si el error es 0? Si el error es 0, 0 por KP me va a dar 0. Es decir, que la abertura de la válvula me va a dar 0, o sea, la salida del controlador me va a dar 0. ¿Eso qué me va a implicar? Que la válvula se va a cerrar completamente. Y si esta válvula se cierra completamente y por acá siempre está saliendo un fluido, entonces el tanque se va a vaciar y va a comenzar de nuevo a tener un error. Entonces vemos que efectivamente aquí nunca vamos a conseguir tener un error 0 mantenido por el tiempo, porque siempre se va a cerrar el término aquí del error y efectivamente pues va a hacer que mi válvula se cierre completamente. Ahora pensemos qué pasa con la perturbación. Si tomamos la función de transferencia de la perturbación para la salida, vemos que esta perturbación ya no pasa por el controlador, entonces simplemente pasa por el proceso dividido en la realimentación 1 más CP. Aquí entonces en el estado estacionario nuevamente vamos a analizar en el estado estacionario para saber si este controlador proporcional consigue eliminar o rechazar esta perturbación, pues simplemente será P, que será la ganancia de la perturbación en el proceso dividido el lazo cerrado, que era 1 más KP por K. KP pues ya sabemos que es nuestro controlador. Entonces vamos a ver si este controlador proporcional consigue rechazar la perturbación. Si nosotros nuevamente aumentamos mucho el KP, pues este término, pues el 1 va a ser insignificante con relación a este término. Y como este número es tan grande, entonces él va a tender a 0. Perfecto. Cuando nosotros aumentamos la ganancia proporcional, estamos viendo que el sistema en lazo cerrado
consigue rechazar la perturbación porque la función de transferencia pues va a tender para cero, y es lo que realmente necesitamos. Pero nuevamente estamos implicando que debemos aumentar mucho la ganancia proporcional, lo cual vamos a ver que no es conveniente. ¿Qué pasaba cuando aumentábamos la ganancia proporcional? Recordemos que al aumentar la ganancia proporcional, pues la banda proporcional disminuida, porque la ganancia proporcional es el inverso de la banda proporcional. Entonces, a medida que yo aumento mucho ese KP, esta inclinación pues se va a acercar mucho más hacia el eje de la abertura, hacia el eje Y. Eso va a decir que mi válvula, que está aquí abierta, pues se va a cerrar y se va a abrir. Aquí vemos que este sería el comportamiento de la válvula. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra muy rápidamente. A medida que yo aumento más la ganancia proporcional, estoy haciendo que mi válvula se abra y se cierre instantáneamente. Esto va a ser perjudicial para mi válvula, para mi elemento final de control, porque la estoy haciendo que se abra y se cierre a alta velocidad, y esto, como es un sistema mecánico, va a tender a dañarse, a deteriorarse, y obviamente pues no vamos a querer dañar o destruir pues una válvula de control, que son bastante costosas. Entonces esa es una de las razones por las cuales no nos podemos permitir o dar el lujo de aumentar la ganancia proporcional. Otra cosa es que cuando la válvula pues llega al 100%, ella no tiene cómo seguir subiendo. Entonces, por más que yo le aumente la ganancia, pues ella va a llegar hasta una saturación, y ahí tiene que esperar si consigue llegar a la referencia o no. Entonces, en teoría, pues un control proporcional sería, si tenemos una referencia aquí de 1, pues nosotros con el control proporcional pues vamos a conseguir acercarnos bastante a la referencia, pero no vamos a conseguir eliminar el error de offset. Y si por acá pues entra una perturbación, pues la perturbación pues lo va a mover otra vez el estado estacionario, nos va a llevar el sistema hacia otro lado. Ya vimos entonces que si aumentamos la ganancia proporcional, pues nos vamos a acercar más a la referencia, y esta perturbación pues también se va a disminuir y se va a acercar más a la referencia. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer para alcanzar la referencia con un control proporcional? Para eso, en los controladores industriales, que por ejemplo aquí les coloqué un ejemplo de un controlador de temperatura, estos controladores, cuando aplicamos controladores proporcionales, ellos traen un bias. El bias es simplemente, lo vemos aquí en el lazo de control, simplemente a la salida del control proporcional hay una suma con el bias. El bias es un número manual que nosotros podemos programar en los controladores, y con base a este bias nosotros podemos eliminar ese error en estado estacionario. Entonces simplemente tenemos que nuestra acción de control UDT es normalmente la misma KP, que es la ganancia proporcional por el error, que es la referencia menos la salida, y ahora se le suma este bias, que será un número manual que nosotros le vamos a programar al controlador. Y ahora notemos que si en caso de que la referencia es igual a la salida, entonces nuestro error va a ser 0. Si el error es 0, simplemente nuestra acción de control va a ser igual al bias que le habíamos programado manualmente a nuestro proceso, y ya eso va a hacer que nuestra válvula no se cierre completamente, como pasaba cuando únicamente teníamos el controlador proporcional. Entonces, viendo eso en el diagrama estático de la banda proporcional, nosotros teníamos que nuestra banda proporcional era esto aquí. Al involucrar un bias, entonces lo que estamos haciendo es que esta rampa pues se desplace hacia la izquierda. Entonces vamos a empezar, ya no vamos a empezar aquí en 0 como empezábamos anteriormente, sino que ya empezamos en un valor que será el valor del bias, y vamos a incrementar la banda proporcional con ese bias hasta pues alcanzar el 100% del elemento final de control. Nuevamente pues la inclinación de esta pendiente es la inclinación de nuestra ganancia proporcional, y con esto pues conseguimos eliminar el error en estado estacionario, que ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ahora, ¿qué valor le vamos a colocar a este bias? ¿Cuál es el valor manual que debemos colocarle? Para eso nos vamos a basar en la ecuación de salida. Sabemos que la ecuación de salida, ya lo hemos expresado, es la función de transferencia de P menos la función de transferencia de la perturbación, ¿cierto? Entonces la función de transferencia de P multiplica el error, multiplica la entrada UDT, y la función de transferencia de Q pues multiplica la entrada Q. Si lo llevamos al estado estacionario, pues simplemente en el estado estacionario, o sea, cuando esta salida está en el estado estacionario, es simplemente las dinámicas transitorias desaparecen, únicamente nos van a quedar las ganancias, queda
K en el estado estacionario por U, que es esta señal de control U en el estado estacionario, menos K de la perturbación en el estado estacionario, este SS es el estado estacionario, por Q, que es la perturbación en el estado estacionario. Entonces el valor que le vamos a colocar a ese bias, pues es el valor que vamos a calcular aquí. Lo calculamos con esta ecuación. Nosotros sabemos que nosotros deseamos llegar a la referencia, entonces a la salida, que la salida llegue a la referencia. Entonces digamos que si la referencia es 1, pues YSS sería 1. Nosotros ya conocemos cuál sería la salida en estado estacionario. La salida en estado estacionario tiene que ser igual a la referencia. Entonces simplemente despejando USS vamos a encontrar cuál es el valor del bias. Haciendo esta ecuación, pues eso nos va a dar un valor numérico y ese será nuestro valor del bias. ¿Y qué pasa si no tenemos perturbación? Si la perturbación es 0, pues simplemente el bias se reduce a la salida en estado estacionario dividido la ganancia de mi proceso. Con esto entonces yo ya sé qué número manual le puedo colocar a este bias y ese bias me va a servir para este proceso específico en ese punto de operación. Entonces, por último, vemos que las características del controlador proporcional es que me permite acercar el sistema al set point, aumenta la velocidad del sistema y por último, el error en estado estacionario puede ser eliminado con un bias. Vamos a ver entonces el ejemplo del tanque simulado en Simulink para ver cómo es que trabaja. Muy bien, aquí estamos en Simulink. Simulink, entonces tenemos este lazo cerrado. Aquí tenemos nuestro tanque, que es la función de transferencia de primer orden del tanque. Simplemente tiene una constante de tiempo de 5. Aquí entonces tenemos la ganancia, que es la ganancia de la válvula de entrada. Tenemos la ganancia de la válvula de salida. Entonces esta sería pues la función de transferencia con relación a la referencia a la salida. Entonces la ganancia K es 2. Y la función de transferencia de la perturbación con relación a la salida, la ganancia es 1. Aquí entonces vemos que en la válvula de salida la vamos a mantener fija en 45% de abertura de la válvula y nosotros entonces vamos a controlar el sistema, el lazo cerrado, con un controlador proporcional. Aquí entonces tenemos el bias, le estamos sumando el bias. Inicialmente estamos colocando el bias en 0, estamos eliminando el bias y vamos simplemente a tratar de controlar el sistema con el control proporcional. Aquí tenemos una ganancia proporcional de 1, entonces si abrimos este bloque podemos aumentar o disminuir la ganancia proporcional. Lo mismo si abrimos este bias, podemos aumentar o disminuir el valor del bias. Inicialmente pues comencemos con él en 0 y si abrimos este bloque podemos aumentar o disminuir la abertura de la válvula de salida, que va a ser mi perturbación. Comencemos entonces con la ganancia proporcional igual a 1, le damos simular, aquí no tenemos ningún bias, entonces vemos aquí la respuesta del sistema. Vemos que el sistema pues se acerca a la referencia, que es 1, pero obviamente él tiene un error en estado estacionario y en el minuto 20, aquí en el minuto 20 por este step pues le apliqué la perturbación. Quiere decir que aquí yo como tengo el señal de más en los dos lados, quiere decir que yo estoy cerrando la válvula de salida y al cerrar la válvula de salida pues está aumentando el nivel del tanque. Vemos que entonces que la ganancia proporcional pues no llega a la referencia y tampoco rechaza la perturbación. Aquí en el otro gráfico pues vemos la acción de control. Vemos que él tiene una acción de control bastante moderada. Él comienza aquí en 2 y pues él se estabiliza aquí casi que en 1. Entonces vemos que es una acción de control bastante moderada. En nuestra válvula es una acción correcta, coherente. Y que aquí entra pues la perturbación. Él nuevamente la abre para intentar como rechazarla, pero vuelve y se estabiliza porque el controlador no es capaz de rechazar este tipo de perturbación. Vamos a aumentar entonces un poco aquí en la ganancia proporcional. Si aumentamos por ejemplo en 10, si lo aumentamos en 10, vamos a ver cómo se comporta mi sistema. Al aumentar, vemos que al aumentar la ganancia proporcional el sistema se acerca mucho a la referencia y que la perturbación también se rechaza, ella se atenúa mucho y se está acercando cada vez a la referencia. El problema lo vemos aquí en la acción de control. Vemos que en la acción de control
el control empieza ya casi en 20. Vemos que en 20 pues ya estamos exigiendo mucho la válvula. Aquí porque es simulación, es como si yo pudiera inyectar energía infinita en este sistema, pero en la vida real, pues, en la vida real es insólito. Yo no tengo energía infinita para inyectarle al sistema. Entonces obviamente si aquí a la ganancia proporcional pues vamos a meterle más una ganancia de 20, pues él se va a acercar cada vez más a la referencia, se acerca cada vez más a la referencia, pero vemos aquí que cada vez pues le estoy inyectando más energía infinita, así como un impulso gigantesco. Entonces obviamente esto no es físicamente realizable. Volvamos entonces a la ganancia de 1. Aquí teníamos entonces la ganancia de 1, que realmente comenzamos una acción de control en 2, perfecto, y vamos a colocarle el bias. Recordamos que el bias viene dado por esta expresión. Aquí sabemos que la referencia en nuestro caso es 1, aquí la ganancia de la perturbación es 1, la variable de salida, la válvula, la tenemos en punto 45 y la ganancia del proceso es 2. Como vemos aquí, ganancia del proceso 2, ganancia de la perturbación 1, la perturbación la tenemos en punto 45. Entonces podemos calcular cuál será el valor de nuestro bias. Inicialmente vamos a considerar que tenemos la perturbación nula. Vamos a decir que no consideramos la perturbación para programar el bias. Entonces simplemente vamos a programar la salida, que en este caso la referencia, pues la salida en estado estacionario yo quiero que sea 1, entonces sería 1 dividido la ganancia del control del proceso. Entonces ya vemos que la ganancia del proceso es 2, o sea que 1 sobre 2 es 0.5, o sea que yo debo colocarle al bias un 0.5 para poder eliminar el error en estado estacionario. Entonces vengo aquí al bias, vemos que el bias está en 0 y ya sé que tengo que ponerle 0.5. Al ponerle 0.5 al bias, entonces vamos a simular y vamos a ver si consigo eliminar el error de offset. Vamos a simular y efectivamente pues veo que conseguí eliminar el error de offset y llegué a la referencia. Aquí en el minuto 20 pues obviamente entró la perturbación y la perturbación sacó mi sistema de la referencia, porque yo no pensé o no proyecté el bias pensando que no iba a entrar esa perturbación. Vemos aquí que no importa si yo aumento la ganancia, por ejemplo pongámosla en 3.2, la ganancia proporcional, vamos a acelerar la respuesta o la llegada a la referencia. Vemos así entonces que la respuesta a la referencia pues es mucho más rápida y la perturbación vuelve y se atenúa. Obviamente pues estamos haciendo que también la acción de control sea mucho más agresiva. Volvamos aquí entonces la ganancia en 2 y ahora vamos a llevar en consideración también la perturbación. Si llevamos en consideración ahora la perturbación, sabemos que esta perturbación, la ganancia es 1 por QSS, que es 0.45, o sea que 1 menos 0.45, aquí arriba me va a dar 0.55, dividido 2 sería 0.275. Entonces si le coloco 0.275 en el bias, aquí le colocamos al bias 0.275, tenemos una ganancia proporcional de 2, pues me debe llegar a la referencia una vez haya entrado la perturbación. Vamos a darle play y efectivamente vemos que el sistema, cuando le aplicamos el escalón, pues él sube, queda aquí con un error en estado estacionario porque aquí todavía no ha entrado la perturbación, pero una vez entra la perturbación, como nosotros involucramos el diseño de la perturbación aquí en el bias y le pusimos 2.75, vemos que una vez entra la perturbación pues él alcanza la referencia, entonces conseguimos llegar a la referencia. Amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero hayan entendido cómo funciona un control proporcional, cómo gracias al bias podemos eliminar el error en estado estable, y vemos que efectivamente pues el control proporcional no consigue llegar a la referencia, pero vemos que la acción proporcional me permite acercarme mucho a la referencia. Ya en los próximos videos pues veremos para qué sirve la acción integradora del controlador PID,
que es esa acción justa la que me va a permitir llegar a la referencia, y también en el próximo veremos para qué sirve la acción derivativa del controlador PID. Bueno, ahora vamos a ver la acción de control integral, que en realidad lo que hace es un bias automático. Ya van a ver cómo se logra eso. Bueno, acá está el archivo, ahí está el link al video. Bueno. Estrenaste parrilla y comiste de más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. En el día de hoy, en el Parque de los Peñascos de Morro dos Hermanos, en Río de Janeiro. El día de hoy entonces les voy a explicar para qué sirve la acción integral de un controlador PID. Así que comencemos. Si todavía no has visto el video del control proporcional, aquí te dejo el enlace para que lo veas y puedas entender este video sobre la acción integral. Este muchacho hizo una maestría en control en Brasil, específicamente en Río de Janeiro. Lo pasaba mal, ¿no? Muy sacrificado. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la Claro, explicación tremenda mucho más coda, rápida el ruido y el estudiante. dinámica. Bueno amigos, entonces vamos a ver para qué sirve la acción integral del control PID. Ya habíamos visto la estructura de lazo cerrado de un controlador PID. En la entrada pasada nos centramos únicamente en la ganancia proporcional del controlador, que se suma aquí para darnos nuestra acción de control que va hacia el proceso. En la entrada del día de hoy entonces vamos a ver para qué sirve la parcela integradora, que es la parcela que está aquí en el medio en la ecuación del controlador PID, que la vemos aquí abajo. Entenderemos cuál es su funcionalidad y la importancia en el mundo del control. Al final del video pasado del controlador proporcional habíamos llegado a la siguiente representación de lazo cerrado de un sistema de tanque de nivel. Habíamos visto que el controlador proporcional, al multiplicar el error del proceso, este no conseguía llegar al set point y dejarnos este error totalmente en cero, y que para corregir ese problema simplemente le sumábamos un bias, que el bias se lo podemos programar manualmente al controlador, solo que este bias lo vamos a tener que configurar en cada punto de operación. Por ejemplo, si aquí tenemos una referencia de 1, pues hay un bias que efectivamente va a hacer que el error sea 0, pero si le modificamos la referencia, lo llevamos el sistema a otro punto de operación, pues tendremos que recalcular ese bias para que nuevamente este error se vuelva 0. Entonces el bias servía para eliminar el error de offset del lazo cerrado. El valor del bias varía según el punto de operación del sistema. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es hacer ese bias automático. Nosotros no podemos estar calculando constantemente el valor que le vamos a ingresar a ese bias cada vez que vamos a manipular una referencia. Un bias automático es lo que nos proporciona la acción integradora del controlador PID. Retomemos entonces nuestro proceso de nivel de tanque que teníamos en el video pasado, donde ya teníamos toda la instrumentación, que nuestra válvula de salida era la perturbación. Ella ya tiene una abertura fija, entonces por aquí siempre está saliendo un líquido, y que aquí teníamos nuestra válvula de control, que teníamos nuestro sensor de nivel que le indicaba a nuestro controlador la altura del tanque, y el controlador pues actuaba sobre nuestra válvula, que es una válvula neumática. En el ejemplo pasado entonces teníamos nuestra válvula neumática, que era accionada por nuestro controlador proporcional, y que dicho controlador conseguía aproximar mucho pues el nivel a la referencia. Ahora, para que ustedes tengan claro en sus mentes cuál es la función que cumple la parcela integral en un controlador PID, vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro proceso del tanque. Ahora
vamos simplemente a cambiar nuestro elemento final de control. Si vemos, ahora esta válvula va a ser totalmente electrónica, es decir, hicimos el cambio de nuestro elemento final de control y vamos a suponer que esta válvula, que ahora es electrónica, tiene en su interior un motor que mueve el vástago de la válvula, pero que también tiene un motorreductor incluido aquí adentro para mover y mantener el vástago de la válvula en una abertura fija. Dicho esto, vamos a diseñar aquí el diagrama de bloques en lazo cerrado. Tenemos nuestro diagrama de bloques donde tenemos las siguientes señales, pues tenemos el error del proceso, tenemos nuestra acción proporcional, que será nuestro control proporcional, que ya lo traemos del video pasado, tenemos nuestra acción de control UDT, aquí tenemos nuestro motor que está aquí dentro de la válvula, el motor pues me va a dar una posición, P de posición del motor reductor, tenemos el motor reductor que nos va a dar una abertura de la válvula. Y por último, pues la válvula me va a permitir que entre un caudal a mi proceso. Entonces el caudal pues simplemente va a hacer que este nivel del tanque suba o baje dependiendo pues de la cantidad de caudal que entra. Por último, entonces tenemos que el YDT pues va a ser el nivel medido en este tanque y RDT va a ser nuestra referencia deseada, la referencia a la que estamos persiguiendo. Si vemos, este motor y junto con el motor reductor, ellos dos van a cumplir la función del bias, pero vamos a ver por qué. Tenemos aquí nuestro diagrama de nuestra válvula, que es nuestra válvula electrónica que habíamos visto en unas diapositivas anteriores, y vamos a suponer un primer escenario. Digamos que la referencia, aquí R, es diferente a la salida. Si ambas son diferentes, quiere decir que aquí vamos a tener un error cualquiera, o sea, nuestro error va a ser diferente que 0. Ya habíamos visto entonces que cuando el error es diferente de 0, aquí va a ser un valor que lo vamos a multiplicar por nuestra acción proporcional y eso pues nos va a dar una acción de control cualquiera. Esa acción de control entonces va a ser inyectada en el motor, o sea, vamos a inyectarle voltaje a nuestro motor. ¿Qué pasa si inyectamos voltaje en nuestro motor? Va a empezar a girar a una velocidad W. Cuando el motor empieza a girar a una velocidad W cualquiera, obviamente pues el motor reductor también se va a empezar a mover. Aquí este motor reductor se va a mover y va a darnos una posición, que esa posición pues va a darnos una abertura de esta válvula y así pues me va a permitir ingresar más caudal a mi tanque con el objetivo de hacer que esta Y pues se vuelva igual a la referencia. Entonces con el movimiento de ese motor pues lo que estamos haciendo es simplemente abrir nuestra válvula de control para permitir el paso de más líquido al interior del tanque. Vamos a suponer que el tiempo está pasando y está entrando caudal en nuestro tanque y que llegamos al punto donde la referencia es igual a la salida. Lo que estamos midiendo es igual a nuestra referencia. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Sabemos que si ambas son iguales, entonces esta resta pues nos va a dar que vamos a tener un error igual a 0. Habíamos visto con el controlador proporcional que cuando el error es igual a 0, pues multiplicado por una ganancia cualquiera, pues nos va a dar una acción de control 0. O sea que UDT va a ser 0 también. ¿Qué pasa si UDT es 0? Si UDT es 0, ya no vamos a estar inyectando ningún voltaje en nuestro motor. O sea, el voltaje se va a ir. Y si ya no está entrando ningún voltaje al motor, pues el motor va a dejar de girar y se va a detener. Pero ¿qué pasa? Nuestro motor reductor va a mantener estático la posición donde estaba y va a dejar nuestra válvula abierta en esa posición donde estaba. Entonces vemos que sin importar que en nuestro tanque está saliendo agua, como llegamos a la referencia, pues él ya posiciona la válvula en un punto de equilibrio. Entonces aquí simplemente continúa entrando caudal a nuestro proceso, manteniendo la salida igual a la referencia y manteniendo nuestro error igual a 0. Lo que acabamos de hacer fue un bias automático y eliminamos el error de nuestro sistema. Vemos que entonces nuestro error es 0, que entonces aquí la señal UDT es 0, pero aún así nuestro elemento final de control se mantiene en el punto constante que permite que nuestro nivel se mantenga fijo en el interior de nuestro tanque. Vamos a analizar matemáticamente el porqué de esto.
Si vemos, nosotros tenemos una velocidad del motor, que es la velocidad W. Entonces W simplemente pues va a venir dado por la velocidad del motor, viene dado por la entrada UDT, y vamos a multiplicarlo por la ganancia KM. Ahora, por otro lado, la posición de este motor reductor pues obviamente también depende de la velocidad. Nosotros veíamos en clases de física, por ejemplo, que si nosotros tenemos una posición y derivamos la posición, pues vamos a obtener una velocidad. Aquí vamos a hacer el cálculo inverso. Nosotros ya tenemos una velocidad W, entonces si tenemos esa velocidad W, si la integramos, pues simplemente vamos a obtener la posición. Entonces, integrando esta velocidad, pues sabremos cuál será la posición de nuestro motor reductor. La abertura de la válvula viene dado simplemente por una ganancia del motor reductor por la entrada, que en este caso será la entrada de la posición. Y por último, pues el caudal que le está entrando a nuestro proceso, pues también viene dado por una ganancia, que será la ganancia de la válvula multiplicado por la entrada, que será la abertura de la válvula. Aquí simplemente estamos ecuacionando y modelando de manera muy sencilla este sistema en lazo cerrado que tiene nuestra válvula junto con nuestro proceso. Ahí ven claramente que aparece la integración. Nada más que la integración no está en el controlador, sino que está en el tipo de válvula que es, porque es una válvula que tiene una plaqueta electrónica que hace esa integración. Si consideramos entonces el motor y el motor reductor como parte del controlador, estamos involucrando un control integral, que ya se los había dicho, a través de un sistema mecánico. Entonces todo esto va a ser como una especie de controlador PI, pero el motor y el motor reductor juntos es una acción integradora mecánica. Sabemos entonces que nuestro error es simplemente la diferencia entre la referencia y la salida de mi sistema, y que la abertura aquí que estamos teniendo en nuestra válvula pues simplemente será igual a una ganancia KI que multiplica a la integral de la entrada, o sea la integral del error en el tiempo, donde esta ganancia KI simplemente será el producto de las tres ganancias que vemos aquí: la ganancia proporcional, la ganancia del motor y la ganancia del motor reductor. Entonces, con esto, como ya lo habíamos visto para el ejemplo del tanque, simplemente este error se va a ir integrando, como lo vemos aquí, en el tiempo hasta llegar a cero. Y luego, pues cuando el error llega a cero, pues la válvula se va a mantener en un valor constante, o sea, va a tener una abertura constante, permitiendo que esta salida pues se mantenga igual a mi referencia. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Con este sistema aquí, recordamos que nosotros en el video pasado simplemente teníamos nuestro controlador proporcional, que teníamos nuestro vías, pero involucrando ahora este motor y este motor reductor, lo que hemos hecho es volver el vías automático. Entonces lo que hicimos fue simplemente adicionar una acción integral, que simplemente tomamos el error, lo integramos y se lo sumamos a la acción de control UDT. Con eso entonces conseguimos un controlador proporcional integral que es totalmente automático, es decir, si yo modifico la referencia, pues él simplemente aquí va a tomar el error, lo va a integrar y va a hacer que el sistema pues consiga llegar a cualquier tipo de referencia que yo le coloque aquí. Porque cuando este error, ya lo vimos, cuando este error se vuelva a cero, pues esta parcela aquí con KP se va a volver cero, entonces aquí vamos a tener un cero, pero el error se va a ir integrando, entonces por aquí siempre va a haber un valor constante que va a hacer con que UDT siga incrementando hasta que por fin YDT llegue a ser igual a RD. Vamos a ver esto temporalmente, entonces para eso vamos a entender únicamente la acción integradora. Vamos a quitar del proceso nuestra acción proporcional y únicamente nos vamos a enfocar en la acción integradora. Entonces tenemos esta acción integradora, que es la integral del error en el tiempo. Entonces vamos a suponer que nuestro error, que lo vemos aquí, el error que estamos teniendo, que siempre sale la diferencia entre la referencia y la salida, vamos a graficarlo y vamos a suponer que él está teniendo este comportamiento en el tiempo. Entonces en un tiempo t0, que es la acción de control que le estamos inyectando, vamos a decir que yo quiero integrar todo ese error en el tiempo. Entonces aquí tenemos un primer tiempo
tiempo t0. Aquí entonces de 0 a t0 sería integral de 0 a t0. Entonces, ¿qué es lo que hace una integral? Una integral es simplemente encontrar el área bajo la curva. Entonces voy a encontrar toda esta área que hay debajo de esta curva hasta este tiempo, y toda esa integral me va a dar la acción de control U1 que voy a aplicar en mi proceso en ese instante. Entonces vemos que estamos usando acciones del pasado, porque aquí el proceso empezó, pero ya integré todo este pedazo. Entonces estoy utilizando datos del pasado para integrar todo ese error que viene sucediendo en el tiempo en mi proceso, y en este instante actual, pues una vez sume todos esos errores, pues simplemente aplico ese control. Recordemos que una integral es simplemente una suma, estamos sumando todos estos errores que tenemos en el pasado. Y así continuamos avanzando en el tiempo. Vamos a suponer que llegamos a un tiempo t1, entonces integramos de 0 a t1, que es integrar desde aquí, desde el principio hasta aquí. Entonces se integra todo eso, todos esos errores pasados, y con la suma, pues la integral es simplemente una suma para hallar el área bajo la curva de esa función. Entonces aplicamos ese control en ese tiempo 1. Si esto fuera un control discreto, que eso ya lo vamos a ver más adelante, pues nosotros ya habíamos integrado hasta este t0. Entonces en un control discreto simplemente en t1 pues integraríamos lo que nos hace falta, porque ya este valor lo tenemos. Pero aquí en continuo pues siempre empezamos desde 0 hasta aquí, hasta t1. Entonces estamos integrando el error con el tiempo. Y así vamos a suponer que vamos a un tiempo t2 y vemos que el error obviamente va bajando. Nuevamente sumamos o integramos el área bajo la curva de todo este sistema hasta que el error por fin llega a 0. Aquí cuando el error, entonces integramos todo esto, aplicamos un control U3 en nuestro proceso, y a partir de ahí pues nuestro UDT se va a mantener constante. Entendamos entonces que la acción integral realmente lo que está haciendo es integrando el error, haciéndolo reducir a medida que el tiempo va avanzando, y cuando él se vuelve 0 pues simplemente la acción de control se va a volver en una constante, porque pensémoslo así en números. Digamos que como estamos tomando datos del pasado, digamos que aquí nos dio en esta primera integral U1 nos dio 2, listo, tenemos 2. Luego aquí en T1 pues integramos todo esto y nos dio 3, entonces 3 más 2 nos da 5, listo, tenemos 5. Aquí seguimos integrando en T2, pues aquí nos dio otro poquito, nos dio por decir 3. Entonces teníamos estos 5 de acá y estos 3 de acá son 8, listo, tenemos 8 en UDT, y continuamos avanzando en el tiempo. Aquí vemos que la integral aquí ya es 0, entonces 8 más 0 es 8, entonces se mantiene constante. Seguimos avanzando en el tiempo y el error sigue siendo 0, 0 más 8 sigue siendo 8, entonces vemos que la acción de control pues se va a mantener constante, ella no se va a volver nunca 0, va a mantener ese valor constante que necesitamos inyectar en nuestro BIAS. Entonces la acción integradora es un BIAS automático. Pero ¿qué sucede? Yo esta acción de error que estoy integrando aquí en el tiempo, pues yo lo puedo atenuar o aumentar a medida que el tiempo avanza, porque esta acción o este control integrador es muy lento. Entonces para yo aumentar la potencia de la acción integradora, o si se lo quiero atenuar, va a depender del proceso, yo simplemente lo que hago es multiplicarlo por una ganancia que hay, que será la ganancia integradora. Entonces yo le pongo una ganancia grande, lo que voy a conseguir con eso es que este error se integre más rápidamente y llegue más rápidamente a 0. Entonces poniendo una ganancia grande, hago que esta integral rápidamente se vaya para 0. Obviamente pues yo no puedo exagerar con la acción de la ganancia integral. Si yo le pongo una acción muy grande, queriendo que este error se vuelva rápidamente 0, pues voy a hacer que mi sistema comience a tener oscilaciones muy grandes. Entonces para eso existen estrategias de diseño y de proyecto de controles que nos permiten determinar esa ganancia. Acá hay un detalle, ¿no? Acá considera siempre que el error es positivo. Que el error sea positivo significa que la referencia es más grande que la salida. Pero el error también puede ser negativo, o sea, puede pasar para el lado de abajo, en cuyo caso la integral lo que hace es calcula el área que resulta del área que está por debajo de la curva positivo. La parte positiva es positiva y la parte negativa es negativa. Que
era lo mismo que veíamos en el video pasado. Si aumentábamos mucho la ganancia proporcional, íbamos a hacer que también nuestro sistema comenzara a oscilar y también podía suceder que nuestro sistema pues se inestabilizara. Ahora vamos a juntar la ganancia integral junto con nuestro control proporcional. Entonces ya simplemente juntando el control proporcional, entonces tenemos control proporcional por el error más la ganancia integral por la integral del error. Estamos juntando las dos parcelas del control para mejorar nuestro control sobre el proceso. Vamos a ver esto en términos temporales, cómo funciona un control PI proporcional integral en términos del tiempo. Entonces nuevamente tenemos una función que representa nuestro error a medida que va avanzando el tiempo. Y vamos a decir que en un tiempo t0 pues vamos a integrar todo el área bajo la curva hasta ese tiempo t0. Entonces si integramos toda esta área bajo esta curva, o sea sumamos todas estas señales de error, simplemente pues vamos a tener la integral del error desde 0 hasta ese tiempo, en este caso hasta t0. Aquí en este tiempo pues nosotros tenemos también un error, que es este error aquí, un error EDT. Entonces simplemente como queremos aplicar un control PI, entonces tomamos el error actual, que es el error en el presente, y se lo multiplicamos por una ganancia KP. Entonces vamos a tener KP por el error, pero también vamos a tomar los datos que tenemos en el pasado, todos los errores que sucedieron en el pasado. Entonces simplemente tomamos la integral o la suma de nuestros errores pasados y se lo multiplicamos también con una ganancia KI, una ganancia integradora. Y para obtener entonces nuestro controlador PI, como ya lo veíamos en la presentación anterior, basta simplemente con sumar las dos acciones de este control. Sumando las dos parcelas vamos a obtener nuestro controlador PI. Nuevamente pues les recuerdo que si aumentamos la ganancia proporcional nos vamos a acercar rápidamente a la referencia, como lo veíamos en el video anterior, y que si aumentamos la ganancia integral vamos a hacer que este error integre rápidamente y se vuelva a cero. Ya vimos entonces que para el cálculo de estas dos ganancias pues vamos a tener que utilizar estrategias de diseño. Entonces ya teníamos nuestro sistema de control PI, simplemente entonces nuestro controlador KP, y aquí vamos a tener el error que va a pasar por una ganancia integral KI, que a su vez se va a integrar para conformar nuestro sistema de control. Pero en la literatura existen dos configuraciones que ustedes se pueden encontrar fácilmente con ellas para representar el controlador PI. La primera pues es esta, la que tenemos aquí graficada en el lazo cerrado, que son las dos ganancias KP por E más la parcela integral, que es la KI por la integral del error. Pero la otra, que es la más común, es esta aquí. Simplemente se obtiene un factor común que va a ser una ganancia, en este caso entonces se va a llamar KC. En el caso KC multiplica el error, entonces si vemos este KC realmente es el mismo KP que tenemos aquí. Y en la acción integradora simplemente va a ser KC que multiplica esto aquí, entonces sería KC sobre TI por la integral de EDT. Entonces vemos que KC sobre TI es simplemente el mismo KI. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan que existen dos configuraciones? Porque vamos a suponer que ustedes tienen en su industria, en sus universidades, donde sea que lo tengan, un controlador PI y ustedes lo quieren configurar. Ustedes tienen que saber mirar en el manual cuál de las dos configuraciones ustedes tienen, si tienen esta configuración aquí o si tienen esta otra configuración aquí. Entonces ya habíamos visto cuál era la relación que existe entre la ganancia integral KI, que es lo mismo que decir ganancia proporcional KC dividido sobre TI. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes entiendan cuál de las dos configuraciones está implementada en el controlador PI que ustedes quieren configurar? Vamos a suponer que ustedes tienen un PI de un fabricante 1 y en el manual del PI pues les dicen que ustedes tienen que configurar una ganancia KP y una ganancia KI. Entonces si ustedes ven eso en el manual, ustedes ya inmediatamente saben que su controlador tiene esta cara de aquí, donde ustedes van a configurar una ganancia proporcional y configurar una ganancia integral de su controlador. Pero también puede existir la posibilidad que ustedes tengan un controlador PI de un fabricante 2, donde en el manual pues les va a aparecer que ustedes tienen que configurar una ganancia KC y un tiempo integral TI. Entonces ahí ustedes tendrían la configuración de este controlador PI que tenemos aquí. ¿Por qué es importante saber esto? Pues sin importar cuál de las dos configuraciones del
ustedes tienen, la filosofía es exactamente la misma, solo que en las configuraciones de los parámetros vamos a ver que vimos que la ganancia integral KI es igual a la ganancia proporcional KC dividido el tiempo integral. Entonces estamos viendo que si tenemos una ganancia integradora o una ganancia integral pequeña, eso nos va a implicar que el tiempo integral pues tiene que ser grande, va a ser grande. Entonces vemos que existe una relación inversa entre la ganancia integral y el tiempo integral. Por otro lado, si yo quiero una ganancia integral grande para disminuir rápidamente el error, eso me implica que mi tiempo integral pues va a ser pequeño. Entonces vemos que existe esa relación inversa y sabemos entonces que tenemos que conocer cuál de controlador PI tenemos para poder programar fácilmente nuestro controlador. Para cerrar entonces esta diapositiva y irnos rápidamente al ejemplo implementado en Simulink, vamos a considerar que cuando utilizamos un control PI tenemos que llevar en consideración los ruidos que existen en el lazo de control. Vamos a dar un ejemplo aquí rápido sobre eso. Supongamos que tenemos un sistema de primer orden, aquí representado por esta función de transferencia, que tenemos aquí nuestro controlador en este esquema. Y vamos a suponer, este sistema es realmente fácil de controlar con un sistema PI. Y vamos a suponer que vamos a colocarle una ganancia proporcional bien grande de 12,7. Esa planta es de primer orden, ve que tiene un polo en menos 1, en S igual a menos 1 sobre 2. Y tiene un retardo. Este es el tiempo de retardo. 0.01. Para que la variable del proceso llegue rápidamente al set point. Sabemos que eso es lo que hace la acción proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar si este sistema tiene ruido? Pues los ruidos van a ser amplificados por esa ganancia proporcional. Y esa es ahí la importancia de que siempre que tenemos un proceso industrial es importante filtrar los sensores. No podemos tener mucho ruido en los sensores y que obviamente pues los vamos a tener. Entonces hay que mirar cómo colocar algún filtro o simplemente tomar varios datos del sensor y sacar un promedio de todas esas medidas que hacemos para que la señal que ve el controlador no sea muy ruidosa. Entonces vemos aquí que este control PI pues rápidamente pues consigue controlar el sistema. Entonces vemos que hay una referencia de 1, el sistema llega, controla, aquí más o menos en 18 entra una perturbación, el sistema consigue rechazarla y aquí más o menos en el minuto 30 pues se le ingresa el ruido. Vemos que el ruido del proceso es muy pequeñito, aquí vemos que es un ruido muy normal que vamos a encontrar en cualquier proceso, pero vemos que por la acción proporcional grande que le inyectamos a ese controlador, él va a amplificar ese ruido en la acción de control. Entonces mire que el ruido pequeñito que estamos leyendo en el sensor, mire lo que se está volviendo en la acción de control, o sea, lo que le estamos inyectando a la válvula le estamos amplificando este ruido. Entonces mire esa señal que le estamos inyectando a la válvula, la vamos a dañar indudablemente porque estamos amplificando ese ruido que está entrando. Es por eso que no podemos ir así con los ojos cerrados aumentando la acción proporcional para hacer que los errores se vuelvan más rápido cero. Y en este caso de este controlador sí colocar un tiempo integral pequeñito para que el error se vuelva cero, porque sabemos que el tiempo integral es el inverso de la ganancia integral. Entonces si colocamos un TI pequeñito pues vamos a hacer que este sistema oscile. Entonces vamos a ver esto aplicado en nuestro ejemplo del tanque. Al igual que el video pasado, continuamos con el ejercicio del tanque en Simulink. Vámonos para Simulink. Estamos aquí en Simulink con nuestro sistema de control. Aquí simplemente entonces le adicionamos la acción integral. Entonces vemos que convertimos nuestro vías en una acción integral que simplemente está tomando el error, lo pasa por una ganancia integral y integra ese error para sumárselo a la acción de control. Aquí entonces tenemos nuestro proceso del tanque, nuestra perturbación, y aquí entonces vamos a simular también un ruido. Simplemente aquí tenemos un ruido que es el ruido de medición, el ruido que está captando nuestro sensor a la salida. Inicialmente entonces vamos a poner esto en 0, el ruido en 0, y vamos a colocar entonces un tiempo
proporcional 1 y un tiempo integral igual a 1. Le damos simular y vemos cómo ahora el sistema consigue llegar a la referencia perfectamente y que aquí en el segundo 20 pues entra la perturbación y el sistema consigue rechazarlo. Aquí vemos entonces la acción también del controlador que trabaja bastante bien. Ahora vamos a ver qué sucede. Ya habíamos visto qué pasa si aumentamos la ganancia integral. Vamos a hacer con que el área bajo la curva del error aquí pues se disminuya rápidamente. Entonces aquí tenemos la ganancia integral en 1. Vamos a ponérsela más grande, pongámosela en 5. Entonces eso va a hacer con que el error pues se vuelva a cero más rápidamente. Y si el error se vuelve cero más rápidamente, eso nos quiere decir que esta respuesta pues yo espero que ella se acelere, sea más rápido la respuesta. Y aquí se está estabilizando en 15, yo esperaría que se estabilice mucho más rápido. Vamos a darle entonces simular y vemos que él efectivamente aquí se estabiliza más o menos casi que en 10, pero lo que habíamos dicho, que si aumentamos mucho la ganancia integral pues vamos a tener un sistema oscilatorio. Nuevamente, si colocamos una ganancia integral pequeña, 0.2, vamos a hacer que la integral del área bajo la curva pues se vuelva a cero mucho más lentamente y obviamente pues eso nos va a dar más robustez en el controlador y va a hacer que el sistema sea mucho más lento. Vamos a darle entonces simular y vemos que efectivamente el sistema es mucho más lento, mucho más atenuado y consigue llegar a la referencia. Vemos que aquí entra la perturbación, ella sube y también lentamente pues va a ser rechazada. Con eso entonces simplemente basta con aumentar por ejemplo la ganancia proporcional y vemos cómo el sistema se va aproximando. Vamos a poner la ganancia integral más grande, pongámosla en 5 y vemos que el sistema pues consigue entonces eliminar el error en estado estacionario, simplemente teniendo una acción integradora en nuestro lazo de control. Ahora miremos que aquí colocamos una ganancia proporcional grande. Vemos aquí nuestra acción de control. ¿Qué pasa si tenemos un ruido aquí en la salida? Colocando un ruido pequeñito ahí en el sensor de salida, pues le damos simular. Vemos que aquí tenemos una acción pues ruidosa. El control controla muy bien, pero ¿cómo está nuestra acción de control? Sumamente ruidosa. Vemos que si le inyectamos esto a una válvula, pues la vamos a dañar, porque a pesar de que el ruido en la salida es pequeño, la estamos amplificando en nuestra acción de control. Y obviamente pues no podemos permitirnos colocar esta acción de control sobre nuestra válvula, porque la vamos a dañar. Entonces estamos forzados obviamente a disminuir la ganancia proporcional para no tener unas acciones tan agresivas y también disminuir un poco entonces la ganancia integral para que nuestro proceso pues ya tenga un comportamiento más aceptable que pueda ser involucrado en nuestro proyecto de control. Listo amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Si les gustó no olviden compartir. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció este controlador. Si ustedes han utilizado controles PI en las industrias o en las universidades, díganme ustedes cómo lo sintonizan, qué estrategias usan para sintonizar estos controladores, que yo quiero saber y que le va a servir a muchas personas para hacer más interactivo aquí al canal. Escriban también en los comentarios si tienen dudas, qué les gusta, qué les gustaría que mejoráramos y nos vemos en un próximo video. Sí, alguien habló. Sí, yo, profe, consulta. No sé si, le quería hacer una consulta, no sé si acá entran los PLC. No. Nada que ver. Sí, la electiva, que vendría a ser una continuación de control automático, ahí sí vemos PLC, lógica cableada, vemos sistemas SCADA, hermosa. No, ¿Cómo? No, lo que le decía era si con esta lógica funciona un PLC. No, te comento, los PLC tienen módulos PID para hacer la programación. Obviamente que tienen que manejar señales analógicas. Normalmente los PLC se los empieza a estudiar con entradas y salidas digitales.
O sea, entradas de sensores que te marcan, por ejemplo, cuando detectan te ponen un 1 y cuando no detectan te ponen un 0. A eso en general se le llama eventos discretos. Eso es una entrada digital, se le llama. Y las Bien, salidas, también hay salidas de los PLC que son digitales y otras salidas que son analógicas. Las salidas digitales pueden tomar los valores 0 o 1. Entonces vos, por ejemplo, con el PLC podés gobernar un motor que se prenda o que se apague. O sea que ahí se pueden implementar controles del tipo on-off. Pero si vos disponés de entradas analógicas y salidas analógicas, podés hacer un control continuo, PID completo. Toda la teoría que nosotros estamos viendo ahora sirve para eso, nada más que están implementados de manera digital. Y ahí y, a esos módulos los que configurar. ah, y Tenés que poner el valor de la ganancia proporcional, el valor del tiempo integral y del tiempo derivativo. profe, ¿y un manual de un PLC viene así? ¿Cómo así? ¿Con los diagramas de bloque y todo? Bueno, las distintas marcas lo implementan de distintas maneras, ¿no? Yo el único que conozco, la única implementación PID que conozco es la de los tuidos de Schneider. Las otras implementaciones no las conozco, no te podría decir si todas vienen de la misma manera. Las que tienen tuidos de Schneider son bastante completas, hasta inclusive bueno, tienen una función de sintonía automática, qué sé yo, son muy lindas, muy poderosas, potentes. Nada más que calculo yo que versiones en otras marcas más nuevas la deben tener mejor, distinta por lo menos, y probablemente mejor. Yo el problema que le veo a los tuidos de Schneider, que esos tuidos datan del año 2008, o sea que ya tienen 13 años. Y ustedes han visto que esta tecnología, eh, digamos, varía muy rápido, las marcas no se quedan atrás, van sacando cosas y qué sé yo. Eh, por eso. Y bueno, y ahí se los representan como diagramas de bloque. Obviamente que vos tenés que entender eh, toda la teoría del PID, que en realidad no es mucha, no es mucha. Claro, pero un técnico puede llegar a interpretar todo eso. Un técnico, sí, mira, lo que ocurre con los controles PID en la industria es que para la parametrización, o sea, para la configuración de los tiempos estos de la ganancia proporcional, los tiempos integral, tiempos derivativos, qué sé yo, la gente que opera en esas máquinas, en esos procesos, ya conocen. Entonces, cuando hay que sintonizar, supongamos, porque cambian la tecnología o porque cambian el PLC, ponen uno nuevo, o capaz que es nuevo, pero de otro la misma marca, pero otro modelo, qué sé yo, la experiencia que ellos tienen sirve mucho, entonces la sintonización se hace rápido. Probablemente ellos no sepan lo que significa KP o TI o TD, no conocen la teoría, pero dicen, no, este tiene que tener un TI de 18 segundos, de 18 minutos, por decir. Vos pones eso y anda bien, ¿no? ¿Visto? Porque, bueno, ellos lo conocen el proceso, conocen la dinámica de lo que están haciendo. Claro. El bagaje teórico capaz que no lo tiene, pero sí lo hacen, o sea, lo hacen para que el proceso funcione bien. Bueno, chicos, ya nos estamos pasando mucho de tiempo. Buen fin de semana, cuídense, que Dios los bendiga, nos vemos. Luego, Bueno, profe, buenas gracias. noches.